Hola, soy el Dr. José Ernesto Contreras Pulido y hoy quiero hablarles sobre los organelos u organitos celulares. La célula es reconocida como la mínima estructura viva y como la unidad funcional de los seres vivos, porque es la porción mínima de materia capaz de efectuar todas las funciones vitales que en conjunto constituyen su metabolismo, esto es, nutrición, respiración, reproducción, etc., lo cual se logra gracias a los organelos presentes en el citoplasma celular. En el tiempo de Charles Darwin, se creía que la célula era un acúmulo de protoplasma, con un núcleo y una membrana, algo así como lo que nosotros apreciamos a simple vista en un huevo de gallina, que tiene yema, que es su núcleo, clara, que es su citoplasma, y membrana. Poco después se descubrió que se podía extraer y separar la yema, o sea el núcleo, y que ésta también tenía membrana. A diferencia de los evolucionistas como Thomas Huxley, quien en 1870 propuso que la primera célula de tipo bacteria se formó por generación espontánea, a partir de materia inerte, por sucesos al azar y reacciones químicas sucedidas espontáneamente en un caldo prebiótico a base de agua de mar y lodo y con la energía recibida de un rayo, la biología ha demostrado que toda célula viva proviene necesariamente de otra célula viva. Pero antes, Matthias Leiden, quien descubrió el nucleolo en 1838, junto con el zoólogo alemán Theodor Schwann, establecieron en 1839 la teoría celular, que dice que todo ser vivo o es una célula o está formado por células. Fue el Dr. Rudolf Virchow quien estableció en 1855 que toda célula procede de otra célula, y este postulado, junto con la teoría celular y la ley de la biogénesis que Louis Pasteur estableció en 1860 y dice toda vida procede necesariamente de una vida preexistente, concluyeron que, en palabras de Pasteur, la generación espontánea es una quimera, o sea, una ilusión. Fue gracias al perfeccionamiento del microscopio inventado en 1590 por los holandeses Jans y Zacharias Jensen y el posterior perfeccionamiento del microscopio electrónico inventado por los rusos Ernest Ruska y Max Noll en 1925, que se han podido estudiar con singular detalle los organelos y las extraordinariamente complejas estructuras que forman la célula. Independientemente del tipo de célula, tejido, órgano u organismo que sea, todas las células, sea cual sea su forma, tamaño o localización, dependen para su supervivencia y función de sus organelos celulares. Aún las células con funciones más sofisticadas y complicadas, como las neuronas y las células musculares, funcionan gracias a sus organelos. Para lograrlo, todos los organelos, tanto en organismos unicelulares como pluricelulares, tienen que funcionar en forma armónica, regulada y controlada por el ADN del núcleo celular, de donde reciben indicaciones gracias a mensajes transportados desde el núcleo hasta los organelos por sustancias que inician o suspenden su actividad y por ARN mensajeros. Los organelos celulares más comunes son los ribosomas, el retículo endoplásmico, los lisosomas, el aparato de Golgi, las mitocondrias y en las células vegetales los cloroplastos. Todos ellos llevan a cabo tanto funciones comunes a todas las células como funciones específicas de algunas de ellas, como la producción de enzimas, bilis, insulina, etc. Solo hasta finales del siglo XX, gracias al más reciente perfeccionamiento de los microscopios electrónicos que actualmente pueden aumentar las imágenes más de 2 millones de veces y pueden hasta distinguir un átomo de otro, se pudieron estudiar con gran detalle tanto las estructuras
como el funcionamiento específico del núcleo y cada uno de los organelos celulares. El retículo endoplásmico es una red de conductos formados por membranas onduladas con gran cantidad de ribosomas en su superficie. Por eso se le llama a esta parte el retículo endoplásmico rugoso, y se une entre sí por una red de túbulos sin ribosomas, o sea, la parte que se llama retículo endoplásmico liso. Este organelo ocupa la mayor parte del citoplasma y comunica a este con el núcleo y con el exterior a través de la membrana celular. Los ribosomas son estructuras esféricas formadas por ARN ribosomal. Se encuentran libres en el citoplasma o adheridas al retículo endoplásmico rugoso. Su función es elaborar sobre la plantilla traída desde el núcleo celular por el ARN mensajero y con la colaboración de ARNs de transferencia, la cantidad exacta de las proteínas solicitadas. Ejemplos de biomoléculas elaboradas así, sin errores y solo dentro de las células, son múltiples péptidos, fosfolípidos, colesterol y demás ácidos grasos, azúcares como carbohidratos y polisacáridos, y proteínas como la hemoglobina y las hormonas, por ejemplo los estrógenos, testosterona, etc., que se almacenan o se liberan para su uso inmediato. El aparato de Golgi es un organelo celular descubierto por Santiago Ramón y Cajal en 1897 y descrito poco tiempo después por Camillo Golgi, ambos premios Nobel 1906, y que está formado por 40 a 60 cisternas o sáculos aplanados, apilados unos sobre otros, formando dicotomas. Su función es completar la estructura de algunas proteínas formadas por los ribosomas del retículo endoplásmico. El aparato de Golgi también complementa la estructura de azúcares y grasas, a las cuales modifica y empaqueta en vesículas y lisosomas, sea para almacenarlas en el citoplasma mientras son solicitados por el organismo o para liberarlos por exocitosis, esto es expulsión fuera de la célula a través de la membrana celular para su uso inmediato, pero aún no se han terminado de definir todas las funciones del aparato de Golgi. Los lisosomas son organelos relativamente grandes formados por retículo endoplásmico rugoso y luego empaquetados por el complejo de Golgi y contienen enzimas que sirven para desintegrar los materiales indeseables de origen externo, esto es, adquiridos por heterofagia, como virus, bacterias o células cancerosas, y también materiales intracelulares de desecho, esto es, por autofagia. Las mitocondrias tienen forma cilíndrica alargada con una doble membrana lipoproteica. Su membrana externa es lisa, permeable a muchas sustancias, y su membrana interna tiene dobleces que se llaman crestas. A su contenido se le llama matriz. En ella está el ADN mitocondrial, los ARN de transferencia, los ribosomas mitocondriales y muchas enzimas necesarias para su función y producción de energía. Las mitocondrias son la central energética de la célula, que gracias a una secuencia de procesos bioquímicos llamados el ciclo de Krebs, desintegra la molécula de glucosa, o sea de azúcar, libera CO2, o sea dióxido de carbono y agua, produciendo, almacenando y reciclando la energía obtenida en moléculas de ATP, o sea adenosintrifosfato. A esto se le llama la respiración celular. El centriolo es un organelo cilíndrico formado por 9 tripletes de microtúbulos. Forma parte del citoesqueleto, que es el que determina la forma de la célula, sea esférica, estrellada, cilíndrica, etc. Y formando un par llamado diplosoma, junto con una masa proteica densa, forma parte del centrosoma
o centro organizador de los microtúbulos en las células animales. Los centriolos también sirven para transportar partículas en el interior de la célula. El centriolo es el que provoca el movimiento de cilios y flagelos en los organismos unicelulares, o como los protozoarios, y en organismos pluricelulares participa en la división celular al colocarse en los polos de la célula, donde se apoya el uso mitótico formado por el centrosoma. Los cloroplastos son organelos presentes exclusivamente en el citoplasma de las células vegetales, como las algas verde-azules y las plantas. Tienen forma ovalada, color verde y están delimitados por la membrana plastidial externa y interna. En su interior hay enzimas, agua, ADN cloroplástico, ribosomas y la membrana tilacoidal, que es la que contiene la clorofila. Los cloroplastos son los que llevan a cabo la fotosíntesis y también sintetizan ATP. Así, la membrana tilacoidal está organizada en estructuras planas, discoidales y apiladas como monedas, llamadas tilacoides, que están comunicados por el espacio tilacoidal. La clorofila es el pigmento verde que, usando la energía solar, lleva a cabo la fotosíntesis, que transforma el CO2 del aire y el agua en oxígeno, que se libera al medio ambiente. Debe mencionarse que la célula vegetal, tras otra serie de complicados procesos bioquímicos llamados el ciclo de Calvin, o sea, la etapa oscura biocinética, que en 3 pasos y usando ATP en vez de energía solar, es capaz de transformar aún más CO2 y agua, pero ahora en azúcares, aminoácidos y otras sustancias estructurales útiles y nutritivas para la planta. Los conocimientos acumulados en los últimos 50 años sobre la extraordinaria complejidad de la estructura celular, la asombrosa cantidad de información contenida en el ADN y los sofisticados y complicadísimos mecanismos y funciones de los organelos y la membrana celular, solo se explican por un acto de diseño inteligente y creación. John B. Haldane, coautor de la teoría biótica de la vida, 40 años después de que la propuso, declaró: debemos abandonar la idea de que tal organismo, o sea la bacteria inicial, se pudo haber producido de alguna otra manera que a partir de otro organismo similar preexistente, o bien que haya sido el producto de un agente natural o sobrenatural, cuando menos tan inteligente como nosotros, pero con muchos más conocimientos y recursos. La Biblia dice: guíame, mi Dios, en tu justicia, endereza delante de mí tu camino, y alégrense todos los que en ti confían. Para siempre den voces de júbilo, porque tú los defiendes. Que en ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Dios, bendecirás al justo y lo rodearás de benevolencia como con un escudo. Salmo 5, 8 al 12. Muchas gracias por su atención, y es mi oración que Dios les siga bendiciendo ricamente. Amén, así sea.